Grant se inclinó lo suficiente como para que yo pudiera oler la colonia que usaba para otras mujeres. Su voz era un susurro agudo, ensayado, cruel. Nunca volverás a tocar mi dinero. Cada palabra golpeaba como un veredicto a nuestro alrededor. La sala del tribunal zumbaba con un poder silencioso. Sus abogados, su madre, su amante, todos esperando a ver cómo me derrumbaba. No lo hice. Mantuve los ojos fijos en la mesa, en el único sobre blanco que descansaba bajo mi mano. Dentro estaba la verdad, el tipo de verdad que no solo arruina reputaciones, sino que quema legados. Él pensaba que yo seguía siendo la esposa obediente que pedía permiso antes de gastar $1. No sabía que la mujer sentada frente a él ya había reescrito el final. Mi nombre es Jennifer White, y antes de que termine esta audiencia, aprenderá que el silencio nunca fue mi debilidad, fue mi estrategia. La sala del tribunal olía a madera pulida y aire frío. La luz de los altos ventanales se derramaba por el suelo, captando el reflejo de su reloj, uno caro, del mismo tipo que siempre usaba para recordarme quién tenía el poder. Grant estaba sentado frente a mí, con una postura relajada, una mueca de suficiencia a punto de formarse mientras sus abogados barajaban sus papeles. Se inclinó hacia adelante con voz lo suficientemente baja como para que solo yo la oyera. Nunca volverás a tocar mi dinero. Lo dijo como una cortesía de caballero, pero caló hondo, cortando cada humillación silenciosa que yo había aprendido a tragar. Detrás de él, Lydia cruzó las piernas con lenta precisión, sus perlas brillando bajo la luz. Clea, la asistente, que de alguna manera me había reemplazado en cada habitación a la que una vez pertenecí, observaba con cortés satisfacción. Juntas, parecían un jurado que yo nunca pedí. No me inmuté. Mis manos descansaban pulcramente en mi regazo, con los dedos entrelazados, de la misma manera que habían estado durante años de fingir que todo estaba bien. Pero esta vez no había temblores ni miedo. El sobre en mi bolso pesaba con un peso más firme que el de mi corazón. Cuando el abogado de Grant declaró que yo nunca había aportado ni un centavo, la mirada de la jueza se dirigió hacia mí. Por un breve segundo, nuestros ojos se encontraron, tranquilos, firmes, y en ese silencio vi que ella hizo una pausa, lo suficiente para saber que ella también lo sentía. Algo se avecinaba. Durante años creí que mi vida era del tipo que la mayoría de las mujeres envidiaban, una casa elegante junto al río Cumberland, un marido que lo proveía todo y una sensación de seguridad que parecía impecable desde fuera. Una vez enseñé marketing en la Universidad de Tennessee. Amaba a mis alumnos y creía en ayudarlos a encontrar su voz. Grant solía llamar a esa pasión encantadora hasta el día en que me dijo que ya no la necesitaba. Dijo que quería que descansara. Dijo que me lo había ganado. Y por un tiempo le creí. Pero el descanso se convirtió lentamente en confinamiento. Mi sueldo desapareció en nuestra cuenta conjunta. Los límites de mis tarjetas de crédito se redujeron y cada compra venía con una pregunta. ¿Realmente necesitas eso? Lydia, su madre, tenía una forma de hacer que su control sonara como sabiduría. Ella dirigía la Fundación Bright Hope y me recordaba a menudo que el éxito de su hijo era el orgullo de la familia. Solo necesitas proteger su imagen, decía. Así es como una buena esposa ayuda a su marido. No vi cómo se formaba la trampa hasta que ya estaba cerrada. Ya no era una mujer con voz propia, sino solo el reflejo del hombre con el que me casé. Fue en mi cumpleaños cuando la ilusión finalmente se rompió. Lydia me entregó una tarjeta de regalo de Target, sonriendo como si fuera un acto de generosidad. Minutos después, se giró hacia Clea, la nueva asistente de Grant, y le abrochó una pulsera de diamantes en la muñeca. La mirada que Grant le dio a Clea no fue profesional. Fue la chispa silenciosa de algo que ya había comenzado. El espejo del comedor nos captó a todos. Lydia radiante de orgullo, Clea radiante de victoria, y yo, descolorida, pequeña, casi invisible. Esa fue la noche en que comprendí que la perfección en nuestro hogar nunca fue amor. Era control disfrazado de devoción. Y ya no iba a confundir ambas cosas. Empezó con algo sencillo, un montón de papeles olvidados descuidadamente sobre la mesa después de que él se quedara dormido. La primera página era un estado de cuenta bancario. Un número saltó a la vista. Una transferencia de $180,000 a Evans & Holdings en Panamá. Cuando le pregunté al respecto a la mañana siguiente, sonrió sin levantar la vista de su café. Es una inversión, dijo. No entenderías el papeleo, el mismo tono que había usado durante años cuando quería hacerme sentir ingenua. Pero entendí lo suficiente. Esa tarde, cuando se fue a trabajar, fotografié cada página, las cantidades, las firmas, los números de ruta. Contaban una historia que él no creía que yo pudiera leer. Cuando las comparé con los registros fiscales de la fundación en línea, encontré el nombre de Lydia como la firma autorizada. Esa noche, en sus borradores de correo electrónico, esperaba otra pista. Un mensaje de Clea: la transferencia de la fundación está completa. Moveremos el siguiente lote el lunes. Solo unas pocas palabras, pero arrancaron la última capa de negación. Quise llamar a alguien, gritar, contárselo al mundo. Pero en lugar de eso, me paré frente al espejo. La mujer que me devolvía la mirada no lloraba.
Estaba calculando todo lo que yo había construido, cada noche que pasé ayudándole a pulir presentaciones, cada contacto e idea que le había dado. Lo había usado todo para ocultar lo que era. En el último cajón de mi escritorio, encontré un viejo cuaderno de uno de mis alumnos. En la portada, una frase que yo misma había escrito hace años durante una clase: el conocimiento es lo único que no pueden quitarte. Recorrí con mis dedos la tinta descolorida y por primera vez en años lo creí. Cuando cerré la computadora portátil, la casa estaba en silencio. El resplandor de las luces de la ciudad se derramaba sobre el río y entraba por la ventana, frío y constante. La verdad ya no estaba en sus manos, estaba en las mías. Y esta vez sabía exactamente qué hacer con ella. Grant se fue antes del amanecer, diciendo que tenía una reunión temprana en el banco. La mentira era fácil de detectar. Nunca iba a ninguna parte, sin su cargador de teléfono. El silencio que dejó atrás se sentía más pesado de lo habitual. Esperé hasta que su coche desapareció por la entrada antes de entrar en la única habitación que él siempre había llamado fuera de límites. Una vez me dijo que ese despacho era su mundo. Estaba a punto de descubrir qué tipo de mundo era en realidad. Las persianas estaban entreabiertas, dejando caer una tenue luz azul por toda la habitación. El polvo flotaba como nieve en el aire inmóvil. Cada carpeta de sus estantes estaba perfectamente dispuesta. Demasiado limpia, demasiado deliberada, más parecida a las pertenencias de un hombre que planea una fuga que a las de uno que dirige un negocio. Abrí los cajones uno por uno hasta que el de abajo se atascó a mitad de camino, negándose a moverse. Cuando finalmente se deslizó, lo vi, una carpeta carmesí con el sello de Byte Development Holdings LLC. El nombre era nuevo, pero el representante legal impreso en tinta negra no lo era. Era Grant. Cada página del interior enumeraba propiedades compradas y vendidas en ciclos de 3 meses, todas en efectivo. Mis manos temblaban mientras fotografiaba cada hoja. El sonido del obturador de la cámara resonaba en la quietud. La luz del sol atravesaba el papel como una cuchilla, brillante, limpia, despiadada. La justicia, incluso en su infancia, tenía su propio color. Entonces vi otra firma, Lydia Byte. Su nombre estaba junto al de Grant en los formularios de autorización. El aire abandonó mis pulmones. No era solo él. Eran todos ellos. La misma familia que predicaba sobre el legado y el honor estaba lavando dinero detrás del nombre de una organización benéfica. Las viejas palabras de Lydia volvieron a mí. Los Bytes siempre protegemos lo que es nuestro. Ahora sabía a qué se refería. Crucé la ciudad para reunirme con la única persona en la que aún podía confiar, Marlan Pease, uno de mis antiguos alumnos, ahora investigador de delitos financieros. Cuando terminó de leer las fotos de mi teléfono, levantó la vista, con voz baja: has tropezado con una red federal de lavado de dinero. Si sigues adelante, tendrás dos opciones: trabajar con el FBI o hundirte con ellos. Cuando salí de su oficina, el cielo se había oscurecido. Empezó a llover, constante y fría. En mi mano estaba su tarjeta de visita, grabada con un sello que brillaba bajo la luz de la calle. Federal Bureau of Investigation, División de Delitos Financieros. Me quedé allí bajo la lluvia, sabiendo que una sola decisión podía deshacer o reconstruir todo lo que yo había sido. La sala de la oficina de campo del FBI olía a café viejo y luces fluorescentes. Frente a mí estaban Marlan y una mujer a la que no conocía, la fiscal federal adjunta Sarah Chen. Sus ojos eran afilados, su tono cortante pero no desagradable, mientras abría su computadora portátil. Señora Byte, necesitaremos pruebas verificables para abrir un expediente federal. Si coopera, recibirá inmunidad y protección. Miré mis manos. Las mismas manos que una vez dibujaron diagramas de marketing para mis alumnos, ahora estaban a punto de firmar un documento que podría destruir al hombre alrededor del cual había construido una vida. Mi voz sonó firme, pausada. No hago esto por venganza. Lo hago porque mi hijo merece saber quién es realmente su padre. Firmé el acuerdo de testigo cooperante. El bolígrafo rascó el papel como una puerta cerrándose. Me entregaron un elegante bolígrafo negro que pesaba más de lo que parecía. Dentro había un dispositivo de grabación, mi arma disfrazada de cortesía. La advertencia de Marlan vino a continuación: no se lo digas a nadie, ni a tu hijo, ni a tus amigos. Si se enteran, no tendrás tiempo de llamarnos. Cuando llegué a casa esa noche, Grant ya estaba allí, de pie en la puerta de la cocina. Sus ojos buscaron mi cara, su tono era demasiado calmado. ¿Dónde estuviste todo el día? Sonreí débilmente, me quité el abrigo y dije que me había reunido con una vieja amiga de la escuela, aquella de la que él una vez dijo que era demasiado moderna para mantener a un marido. Su boca se curvó en esa sonrisa condescendiente que yo solía confundir con encanto. Me besó la mejilla. El olor de su colonia se mezclaba con algo metálico, agudo, casi como pólvora. Me susurró que todo lo que poseía siempre le pertenecería. Le sostuve la mirada, en silencio, y pensé: todo lo que no puedes ver pronto me pertenecerá a mí. Más tarde esa noche, presioné el botón del bolígrafo por primera vez. Grant estaba en su oficina, hablando por teléfono con Lydia.
Su voz atravesaba la puerta, lo suficientemente clara como para captar cada palabra sobre los estados de cuenta de Panamá y la próxima transferencia. Cuando terminó la llamada, detuve la grabación y envié el archivo a Marlan. Sostuve el bolígrafo un momento más, dándome cuenta de que no era solo plástico y metal. Era la prueba de que el conocimiento todavía tenía poder. En la última página del acuerdo que había firmado, destacaba una sola línea: todos los testigos cooperantes actúan bajo protección federal. Por primera vez en años, sentí el tenue pulso eléctrico de la seguridad. Fuera de mi ventana, Nashville brillaba contra la oscuridad. Las luces de la ciudad trazaban una línea limpia entre la sombra y la verdad. El juego finalmente había comenzado. La casa ya no se sentía como un hogar. Era un escenario cableado para la vigilancia. 3 semanas después de firmar con el FBI, encontré el reloj de Grant sobre la cómoda. Raro, ya que nunca se lo quitaba. Cuando presioné un botón, la luz roja parpadeó grabando. Él estaba escuchando. Lo volví a poner en su sitio, fingiendo que nada había cambiado, y empecé a representar el papel que le esperaba. Una esposa ansiosa, frágil, perdiendo el control. Lidia pasó por allí con su perfume y su fingida preocupación, recordándome que debía mantener la dignidad de la familia. Sonreí. Los Bytes siempre supieron mantener las apariencias. Ella no notó la ironía. Cada jueves, un agente recogía el USB escondido dentro de un jarrón. Vivía en un torbellino de miedo y control. Cada movimiento calculado. Cuando Marlan me advirtió que podrían sospechar de mí, me negué a parar. El juego acababa de empezar. Ese fin de semana, Grant organizó una cena, sirviendo vino con falsa calidez. Cuando Ethan abandonó la mesa, Grant se inclinó y siseó que quería ver cuánto tiempo podía seguir fingiendo. Más tarde esa noche, Ethan me preguntó si estaba investigando a su padre. Le dije suavemente que cuando la gente teme a la verdad, construye mentiras para reemplazarla. En la 8ª semana, las paredes se estrecharon. Grant redujo el personal y cambió las contraseñas. Una mañana, recibí un correo de Clea, JW, confirmación de transferencia a Panamá. Quería enviárselo a otra persona, a otro JW. Pero el archivo adjunto revelaba cada cuenta oculta. Se lo envié directamente al FBI. En la fiesta de reconciliación de Lidia, Clea se acercó temblando. «Leíste mi correo, ¿verdad?» Sonreí. «Hay muchos JW, Clea». Más tarde, desde la biblioteca, la voz de Lidia atravesó las paredes. «Si abre la boca, yo me encargaré». Pulsé grabar, sellando el caso. Esa noche llegó un mensaje del FBI, arresto programado para la fecha del juicio. Cerré mi portátil, viendo las luces de la ciudad cortar la oscuridad. Grant dijo una vez que yo no entendía las reglas. Ahora, yo las había reescrito. La sala del tribunal estaba abarrotada aquel lunes por la mañana. Cada asiento estaba ocupado por reporteros y los rostros pulidos de personas que una vez brindaron por nuestro matrimonio. Grant estaba sentado en la primera fila junto a 2 abogados que parecían tan caros como su traje. Esa misma sonrisa confiada grabada en su rostro. Detrás de él, Lidia aferraba su bolso Hermes como un amuleto, y Clea estaba sentada a su lado, compuesta, creyendo aún en la ilusión que había ayudado a construir. Entré en silencio, con un sencillo vestido gris y sin joyas. Que vean debilidad, pensé. Que me subestimen una última vez. El abogado de Grant comenzó primero, con un tono suave y ensayado. La señora Dwight no tiene carrera, ni activos, ni contribución al éxito de su marido. Solo quiere su dinero. Cada palabra aterrizaba como una herida deliberada, pero me mantuve inmóvil. Entonces mi abogado, el señor Howell, se levantó lentamente. Colocó un sobre blanco sellado en el escritorio de la jueza. «Señoría, este es un documento suplementario presentado por mi cliente, verificado por la Fiscalía Federal». La sala se congeló. Grant frunció el ceño. Lidia se inclinó hacia adelante. Clea dejó de respirar. La jueza Eleanor Green abrió el sobre, leyendo línea por línea. Su expresión cambió. Primero confusión, luego incredulidad, y después soltó una carcajada, una risa aguda que rompió el aire. «Oh, esto es bueno. Esto es muy bueno, de hecho». La voz de Grant se quebró. «¿Qué está pasando, señoría?» La jueza Green levantó la vista. Sinjet Byte, según los informes federales, su esposa ha estado cooperando con el FBI durante 2 meses. Todas sus cuentas fantasma, sus transferencias de la fundación, ahora forman parte de un caso federal. Las puertas se abrieron. Agentes entraron con órdenes de arresto. Clea se puso en pie tambaleándose, alegando ignorancia. Pero la voz de la jueza fue de hielo. «Firmar documentos falsificados la convierte en cómplice, señora Donovan». Lidia gritó que su hijo era inocente, pero la jueza la interrumpió. Su firma también estaba en los archivos de Panamá. Grant se lanzó hacia mí, habiendo perdido la compostura. «No sabes lo que has hecho. Te destruirán». Le sostuve la mirada, tranquila y segura. «Sé exactamente lo que he hecho. Estoy recuperando la vida que me robaste». Los flashes de las cámaras iluminaron la sala mientras los agentes lo esposaban. La jueza Green golpeó su mazo una vez con una sonrisa tenue pero inconfundible. «La justicia», dijo, «tiene su propio sentido del humor». 3 semanas después de la audiencia,
Nashville no podía dejar de hablar de los Byte. Los titulares gritaban en cada periódico y pantalla de televisión. El magnate inmobiliario Grant Byte arrestado en un caso federal de lavado de dinero. Fundación de la familia Byte bajo investigación por fraude. La ciudad que una vez los admiró ahora trataba su nombre como veneno. Observé cómo se desarrollaba todo desde la quietud de la casa junto al río. El silencio se sentía extraño, casi pesado. Durante años, había vivido rodeada de ruido, discusiones, órdenes, el zumbido del miedo. Ahora solo había quietud. El teléfono sonó. La voz de Marlon llegó firme, profesional, pero más suave de lo habitual. Han confiscado todos los activos ilegales, Jennifer. Los bienes legítimos permanecerán bajo tu control. Te quedarás con lo que era tuyo antes de que comenzara el lavado. Era justicia escrita en números y firmas, fría, final y justa. La onda expansiva se extendió rápido. Lydia fue despojada de su cargo en la fundación sobre la que había construido su identidad social. Clea se enfrentaba a 10 años por ayudar en el fraude que juró no entender. Y Grant estaba en custodia federal, esperando el juicio, su imperio reducido a un expediente judicial. Esa tarde, Ethan vino a verme. Su rostro cargaba con el peso de alguien obligado a desaprender toda una vida de creencias. Pensé que papá tenía razón, dijo en voz baja. Pensé que solo querías dinero, pero ahora no sé qué pensar. No pasa nada, le dije. Tu padre era un narrador de historias, pero la verdad no necesita audiencia. Se sostiene por sí sola. Él vaciló y luego confesó que Grant le había advertido una vez: si tu madre alguna vez se vuelve contra mí, la destruiré. Sonreí débilmente. Tenía razón en una cosa, yo no tenía nada más que perder. Por eso gané. Apagué la televisión. La última imagen se desvaneció en la oscuridad, dejando solo el suave reflejo del río en la ventana. La foto de la boda ya no estaba, reemplazada por una de Ethan y yo, junto a la misma agua, bajo un cielo más brillante. 2 días después, llegó una carta del FBI. Su cooperación evitó un colapso financiero en el sector inmobiliario de Tennessee. Por primera vez en años, no me sentí como una superviviente. Sentí que el final de la historia finalmente había sido reescrito. El sol se ponía sobre el Cumberland, pintando el río de un suave color dorado. Estaba en el porche con una camisa blanca y pantalones de lino, con la carta del FBI todavía en la mano. Decían que la justicia era lenta. Tal vez lo sea, pero cuando finalmente llega, no necesita gritar. Había abierto una cuenta nueva esa mañana, bajo un nuevo nombre, Byte Consulting. El dinero que conservé, limpio y legítimamente mío, financiaría algo mejor, un centro para mujeres que habían estado atrapadas como yo lo estuve alguna vez, enseñándoles a controlar sus propias finanzas, su propia libertad. Ethan se encargaría de la divulgación. Su presencia tranquila a mi lado era la prueba de que la curación era posible. Esa noche, apareció un correo anónimo: puede que hayas ganado, pero te has hecho enemigos. Sonreí y pulsé eliminar. Los enemigos me recuerdan que estoy viva. Mientras la luz cambiaba sobre el agua, no sentí rabia ni triunfo, solo paz. Él dijo una vez que yo nunca volvería a tocar su dinero. Tenía razón. No lo hice. Construí el mío propio. El viento movía mi cabello y la cámara de la vida se alejaba, dejando solo el resplandor de una mujer de pie a la orilla del río. Libre al fin.